Bien, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Ayer prácticamente lo que hicimos fue como que la clase de presentación y un poquito los antecedentes de la literatura. Y hoy vamos ya a formalmente empezar con el módulo número 1, que también hace referencia a algunos aspectos básicos de qué es la literatura. Prácticamente durante esta clase, lo que vamos a estar viendo son los conceptos de acuerdo a un escritor en particular que se llama Alfonso Reyes. Entonces, si nosotros intentamos definir la literatura, pues habría mil maneras de definirla. Nos vamos a concentrar en la definición que da este escritor, Alfonso Reyes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición de literatura de acuerdo a este personaje? A ver, aquí están saludando. Enrique, todos los demás si me escuchan, dice Enrique, no lo Sí, escucho. sí, lo escucho, profe. Ok, a ver, Se escucha, profe. ok, Buenas ok, tardes. Enrique. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la definición o de acuerdo a los estudios de Alfonso Reyes, la literatura es la mezcla de elementos ficticios con elementos reales. ¿Ok? Recuerden que el enfoque que le vamos a dar al estudio de los textos literarios, uno tiene que ver con el área imaginativa. Vamos a hacer a un ladito y eso lo van a ver cuando vean metodología de la lectura. Ahí van a ver ciertos módulos que hablan acerca de el enfoque expositivo, científico, divulgativo, didáctico. Aquí nos vamos a centrar en la parte de lo imaginativo. Así que de acuerdo a ese punto, la definición de Alfonso Reyes es la mezcla de elementos ficticios con los reales, que tiene los siguientes elementos. ¿Ok? Aquí están. La creación, la técnica y la recreación. La creación pudiéramos decir que es lo que se le ocurre al autor plasmar mediante el producto literario. La técnica es la forma que utiliza y la recreación es el propósito que tienen. Prácticamente todas las obras literarias en el enfoque imaginativo tienen la función y el propósito de divertir, de entretener, de hacer que la persona reflexione, ¿verdad? No tienen la finalidad de una enseñanza dogmática. ¿A qué nos referimos con enseñanza dogmática? Una enseñanza científica, ¿ok? De hecho, algunas personas, por ejemplo, cuando ven algunas series, ¿alguno de ustedes conoce la serie La teoría del Big Bang? Una serie muy famosa americana, Sí. ¿sí? Ok. Algunas personas, aunque saben que es una serie inventada, son personajes ficticios, se ponen un poco pesados cuando, por ejemplo, alguno de ellos menciona algo que no es científicamente correcto. Aunque en los diálogos se esfuerzan por cumplir ese propósito, no se espera que una obra, que una serie de televisión cumpla el propósito científico, ¿verdad? Sino lo que busca es entretener, divertir. Y esa es la función de todo lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de obras literarias existen? Está lo épico. De lo épico están subgéneros como la epopeya. Lo épico es una combinación de lo objetivo y lo subjetivo, pero más subjetivo, como que la balanza está así, está un poquito más, tiene la tendencia más a lo subjetivo, a lo imaginativo, pero por ejemplo utiliza elementos reales. Ejemplo, lo vamos a ver en los módulos 4 y 5. Vamos a ver la Ilíada. ¿Algunos de ustedes saben más o menos de qué trata la Ilíada de Homero? No, la verdad no. ¿No? Es
la batalla entre los griegos y los troyanos. ¿Han escuchado el famoso caballo de Troya? En esa batalla entre los griegos y los troyanos se enfrentan Aquiles, un semidios griego, contra un Ah, humano llamado pero Héctor. es la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Por qué Exactamente, lo la mencionas? Ilíada. Y La la Odisea, película, ¿no? exactamente, la película la hace Brad Pitt como Aquiles. Creo que se le llama Troya, se le llama la película, algo así. Bueno, si ustedes investigan, buscan en internet, esa batalla entre griegos y troyanos sí existió, pero lo que hace Homero es agarrar los últimos 50 días de la batalla y le mete elementos ficticios y le mete a los dioses griegos, están todos esos personajes, los famosos dioses griegos que intervienen en esa lucha. Así que es una mezcla de lo real con lo ficticio. Y normalmente lo épico es predominante lo narrativo, ¿ok? La epopeya, que es uno de los elementos más importantes del género épico, se caracteriza por historias de héroes nacionales. ¿Alguno de ustedes conoce la historia sobre el rey David, el de la Biblia, que vamos a ver a partir de el día de mañana? ¿El de ¿Quién David contra conoce? Goliat? Yo probé. A ver, ¿quién me quiere contar en 2 minutos la historia de David? A ver, a ver. David es un joven que se entera que los filisteos están atacando a los israelitas y dentro del ejército filisteo está un hombre muy alto de más de 2 metros de altura llamado Goliat. Y entonces David, ofendido porque están atacando al pueblo de Dios, va y se enfrenta. Sorprendidos todos, dicen, ¿cómo es posible que este niño se vaya a enfrentar a Goliat? David, antes de enfrentarse a Goliat, le dice, tú vienes con tu lanza y tú vienes con tu escudo, pero yo vengo en nombre de Dios. Y con un honda, agarra una piedra y le lanza y le da en la frente a Goliat. ¿Ok? Cuando cae Goliat, va, le agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza. Y con ese acto heroico, David demuestra ser un hombre valiente que confiaba en Dios y logra derrotar a los filisteos. Es un acto heroico que si lo dividiéramos y lo hiciéramos una pequeña porción novelística de esa fuera de la Biblia, sería una novela de epopeya, sería una novela épica, ¿ok? Son actos heroicos de personas defendiendo cuestiones nacionales, en este caso David, a los israelitas, ¿ok? Es una, es un acto heroico. Lo siguiente, lo lírico. Lo lírico tiene que ver con las emociones, las pasiones de los autores. Dentro de lo lírico entra la poesía. La poesía también se puede dividir en poesía épica, porque muchas veces, por ejemplo, en la Ilíada hay porciones poéticas, pero básicamente son las famosas poesías o poemas que leemos o hemos leído innumerable cantidad de ocasiones. ¿Y qué es lo que caracteriza a una poesía? Caracteriza que mediante la poesía, mediante la lírica, el autor refleja sus estados de ánimo, ¿ok? Ya sea que hable de asuntos como, por ejemplo, la muerte, el amor, asuntos relacionados con actos heroicos, odas, por ejemplo, la naturaleza, odas, por ejemplo, que es una oda, es como un escrito que enaltece una situación, ¿ok? Es lo lírico, comunica el estado de ánimo, es una obra subjetiva. Después tenemos, como dijimos ayer, lo dramático. En lo dramático, en la parte dramática, lo más importante en la dramática, dos elementos importantes son la acción. La acción se divide en tres elementos.
Eso lo aprendimos desde la secundaria. Presentación, nudo o clímax o clímax. ¿Y cuál sigue? Desenlace, ¿no? El desenlace, correcto. Y durante ese proceso, se da un momento de tensión, que es el punto en donde los personajes están en una situación, en un clímax que logran resolver con vida. En este caso, lo dramático, ¿ok? Así que dos elementos importantes de lo dramático es la acción y la tensión. Un elemento que se me pasaba en cuanto a lo épico tiene que ver con, aquí lo importante es el argumento, de qué trata, la historia. Eso va a marcar o va a determinar qué tipo de obra épica es. Si es heroica, si es una épica lírica o lírica épica. Entonces, ¿qué tipo de historia es? ¿Hay algún acto heroico? El argumento nos lo va a decir. ¿Ok? El drama se divide, como ya dijimos también ayer, en tres elementos. O lo dramático se divide en los dramas, donde como ya comenté, los personajes resultan salir con vida. En el desenlace no pasa ningún problema. Está la tragedia cuando los personajes se enfrentan a una situación en la que no encuentran solución. Y está la comedia en donde hay situaciones equívocas, hay conflictos, hay situaciones que causan gracia. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la definición que da Alfonso Reyes acerca de la literatura, la división que hace con respecto a esta definición. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a contestar unas 10 preguntas. Vamos a contestar unas 10 preguntas aquí y ahora con respecto a lo que ya acabamos de ver. Y para ello quiero pedir, por favor, que estén atentos porque en el orden en el que me aparecen ahorita en la pantalla, les voy a ir pidiendo que me contesten las preguntas. ¿Ok? A ver, el primero que me aparece aquí es Ángel. A ver, Ángel, no Sí, solamente me vas a decir la opción, me vas a decir la respuesta. A ver, dice, pregunta número 1. Según Alfonso Reyes, es un repaso del módulo 1 y de la clase de presentación. Una característica fundamental de la literatura, ¿cuál es? es la opción A, mezcla de sus elementos ficticios con los reales. La respuesta es, ¿seguro, Ángel? Sí, seguro. Correcto, la respuesta es correcta. Muy bien, Ángel. Ahora tenemos a Víctor. A ver, Víctor, tú eres el bueno, Víctor. Según Alfonso Reyes, ¿la ficción en qué consiste? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es la ficción? Consiste en... Mm, ok. Es, A ver, las leo. Reorganizar la realidad de manera arbitraria. Crear una historia prescindiendo del mundo real. Relatar una anécdota imitándola fielmente la realidad o exponer científicamente un acontecimiento real del pasado. yo pienso que la C. Es la C. C. Relatar una anécdota limitada fielmente a la realidad. A ver, ¿seguro, Víctor? Sí. La respuesta no es correcta. Dice, recuerden que la ficción consiste en decir una mentira que parezca real. Y la opción C dice contar o relatar una anécdota
imitando fielmente la realidad. Esa no es la función de la ficción. Si quitamos entonces la C, ¿cuál sería? A ver, cualquiera puede contestar. La B. La B, crear una historia prescindiendo del mundo real. Cuando dice prescindiendo, no quiere decir que hace a un lado o elimina por completo el mundo real, porque recuerden que nosotros no podemos imaginarnos nada que no hayamos visto, escuchado, vivido, soñado, lo que sea. No creamos nada de la nada, creamos siempre a partir de las cosas reales, como por ejemplo, cuando ven ustedes una película de ficción, por ejemplo, de monstruos enormes, normalmente esos monstruos, ¿a qué se parecen? Como que a insectos, ¿verdad? O a animales raros, o con un tipo de malformaciones, porque esa creación nueva se basa en lo que existió realmente, o lo que existe realmente. Así que la respuesta correcta es la B. Según Alfonso Reyes, Heidi. A ver, Heidi, tú me pareces como la número 3, Heidi. La literatura es una actividad que trata del suceder imaginario basado en lo real, disciplina que se ocupa del suceder real permanente, actividad que trata el suceder real perecedero o disciplina que se ocupa de lo relativo al ser. La D. La B dice disciplina que se ocupa del suceder real permanente. Suceder real permanente. Aquí lo que nos está diciendo es que todo lo que la literatura se escribe tiene que ser real. Y eso es lo que hemos estado diciendo en esta clase. No. No, ¿verdad? ¿Cuál No, sería? profe, la D, La D, sí. de toda, que se ocupa de lo relativo al ser. Aquí sería como algo más filosófico. Así que, por decirlo así, eliminamos la B y eliminamos la D. Entre la A y la C, ¿cuál creen que sea correcta? La C. Actividad que trata el suceder real perecedero. La respuesta correcta, que Es ya, la actividad que trata el suceder imaginario. Imaginario basado en lo real. De acuerdo a Alfonso Reyes. ¿Ok? A ver, ¿quién más está por acá? Maggie Pacheco. ¿Cuál de las siguientes características pertenece a la épica, a la epopeya? ¿Me podría leer las opciones? Es que no veo la letra. Ok, te lo leo, Maggie. Dice, narración de hazañas de carácter nacional, narración breve que trata un solo asunto, inciso B, inciso C, descripción en orden cronológico de hechos reales, inciso D, descripción de hazañas populares más o menos fantásticas. ¿Cuál será? Yo digo que está entre la A y está entre la D. ¿Cuál dirías, Maggie? Narración de hazañas de carácter nacional, descripción de hazañas populares más o menos fantásticas. ¿Cuál será? ¿La A o la D? Por ejemplo, ¿qué pasó con David y Goliat? ¿De qué trató esa historia? Yo digo que es la D. La D, descripción de hazañas populares más o menos fantásticas. Ah, en este caso, la epopeya en particular, si la definición que nos estuvieran pidiendo sea la definición general de la épica, entonces tal vez la D pudiera casar mejor, pero nos están pidiendo la definición o características de la epopeya. Y la epopeya normalmente se trata
de personajes vinculados a la defensa de sus intereses nacionales, de un gobierno, de un rey. Vamos a ver, por ejemplo, en las clases, cómo hubieron personajes como se llama Beowulf, un personaje que se encargaba de perseguir y asesinar a un monstruo que se llamaba Grendel, y lo hacía con la finalidad de defender al rey, porque este Grendel, cada vez que había alguna actividad en el palacio, salía e intentaba hacerle daño a la gente. Entonces, Beowulf lo que hacía era derrotar a ese monstruo. Entonces, como lo hacía en defensa del pueblo, es una epopeya. Así que la respuesta correcta es narración de hazañas de carácter nacional. Sí, epopeya nacional. Ok. 4. A ver, Ricardo, según lo que ya vimos, según el libro de texto, ¿cuál de los siguientes aspectos es más importante en la épica? La La forma, opción C, el argumento. el argumento, correcto. La historia, ¿de qué trata? Correcto, Ricardo, rápido. A ver, tenemos aquí a Enrique. A ver, Enrique, un rasgo fundamental de la poesía lírica. Expresión personal de los hechos pasados, descripción de las pasiones humanas, comunicación personal de un estado de ánimo o percepción objetiva del mundo que rodea al autor. La opción A. Expresión personal de los hechos pasados. ¿Será? Descripción de las pasiones humanas. Poesía. La poesía. ¿Cuál será la definición de poesía lírica? Yo digo que está entre la B y la C. ¿Cuál creen que sea? La C, comunicación personal de un estado de ánimo. Creo Correcto, que es la muy bien. La C es la comunicación personalizada del estado de ánimo que tenga el autor en el momento en el que lo escribe. La poesía puede ser muy variable, muy variable. La poesía, hay poesía romántica, hay poesía, repito, de tipo aduladora o de tipo, hay poesía triste, melancólica, de todo tipo. ¿Ok? Y durante o mediante estemos avanzando en las distintas épocas literarias, la Edad Media, la época barroca, donde resalta mucho esto de la poesía lírica, vamos a estar haciendo distintos ejercicios con el tema que vimos o que vamos a ver mañana más bien, con el tema de la, este, de la, el análisis literario, que de hecho les voy a mandar el día de hoy un ejercicio diagnóstico para ver cómo andan ustedes con ese tema del conteo de sílabas y todo eso. Muy bien, pregunta 6. La pregunta 6 es para Aremi. A ver, Aremi, ¿cuál opción contiene dos características importantes del género dramático? Acción, tensión, drama y estructura, argumento y tiempo o conflicto y desenlace. Acción y tensión. Ya me contestó otro Aremi, ¿verdad? se volvió niño. Ya vamos a, acción y tensión, está correcto. A ver, vamos a con Aremi siempre. A ver, Aremi, ya te facilitaron. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta un elemento esencial del género dramático? Prácticamente ya te dieron la respuesta. Perdón, no tenía desactivado mi micrófono, discúlpenme. No te preocupes. ¿Cuál sería, Aremi? Heroicidad, extensión, emoción o acción. A ver. Sería la acción, ¿no? Correcto, muy bien. La acción dividida en presentación, nudo y clímax y desenlace, junto con la tensión que es característica de la dramática, forman parte de los dos elementos importantes.
Pregunta 8. Regresamos con Ángel. A ver, Ángel. Según su libro de texto, ¿cuál de las siguientes características pertenece a la tragedia, Ángel? Los personajes tienen un premio o un castigo de acuerdo con sus actos. Se presenta una serie de conflictos sin solución. Se presenta una serie de sucesos infortunados o los personajes están sujetos a un destino fatal. La opción D, los personajes están sujetos a un destino fatal. Correcto. Ayer veíamos, por ejemplo, el caso de Romeo y Julieta. Alguien lo mencionaba como un ejemplo. Romeo y Julieta lo van a ver en metodología de la lectura, los que todavía no hayan visto esa materia. Y ahí se muestra cómo tanto Romeo y como Julieta mueren. Los dos mueren. En esta clase vamos a ver la Antígona de Sófocles, también que está terrible su historia, la pobrecita. Muere y uno de los personajes importantes llamado Creonte prácticamente queda ante el destino fatal de quedar solo porque muere su hijo, muere su esposa, muere su futura nuera, todo el mundo muere alrededor de él por una injusticia que él comete. Eso caracteriza a la tragedia. Otra definición de tragedia, o dicha en otras palabras. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la tragedia? A ver, vamos a escuchar a Ricardo. A ver, Ricardo, ¿cuál de las 4 opciones tiene un concepto similar al de la pregunta 8? La opción C, los personajes muestran su incapacidad de vencer al destino. Perfecto, muy bien. Con estas 2 preguntas, lo que queremos explicarles a ustedes es que en el examen puede venir la pregunta de un concepto, pero en las opciones pueden venir explicadas de distinta manera. Lo que yo necesito que ustedes entiendan es la definición con sus propias palabras, por decirlo así, que entiendan ustedes a qué se refiere. ¿Ok? Y entonces, de la manera como venga escrita, ustedes van a entender que cuando se trate de tragedia, simplemente los personajes terminan mal. Puede ser que terminen locos, terminen encarcelados, terminen náufragos en una isla lejana, terminen muertos, no necesariamente siempre muertos, pueden terminar destruidos moralmente, sumidos en la miseria, viviendo en la calle. Recuerden que la imaginación puede ser súper vasta y dependiendo de lo que el autor decida, ese va a ser el final trágico que van a tener los personajes. ¿Ok? Es eso, ¿no? Va a venir como que confuso para que, no sé, como que explicarnos que precisamente van a terminar muertos o algo así, cuando no. O sea, que van a tener un final diferente, pero trágico, ¿no? Exactamente. Es decir, el destino que está zanjado para ellos, de acuerdo a lo que quiso el autor, no lo pueden eludir. Y eso puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, en la historia de la Antígona que vamos a ver, o por ejemplo, en la historia de la Ilíada, que es un poco trágica, que es un punto también, un paréntesis. Las obras a veces pueden contener distintos géneros, pero van a tener uno predominante. ¿Ok? En algunas porciones, por ejemplo, pueden eludir el problema y se convierte en una parte dramática y al final terminan pereciendo o terminan mal y ahí es una tragedia. Por ejemplo, en el caso de la Antígona de Sófocles, la Antígona muere, pero uno de los personajes principales llamado Creonte no muere, termina desolado por la situación tan fea en la que termina su familia, pero no muere. No muere, termina así con un sentimiento de culpa por la situación que le pasó. Y eso es una tragedia. ¿Ok? Perfecto. Pregunta 10 para todos. ¿Cuál de las siguientes opciones, perdón, ya estoy quedando ciego, contiene una característica de la comedia? El conflicto es provocado por equívocos, el conflicto es fruto de una pasión desbordada, el personaje principal es destruido por sus debilidades, o el personaje principal se enfrenta a un problema ineludible. ¿Cuál sería la característica de la comedia?
Yo me voy por la A, el conflicto que es provocado por equívocos. Exactamente, por equívocos, ¿verdad? Por situaciones. Ya vieron las clásicas series cómicas, cómo una situación puede ir generando equívocos o situaciones malentendidos que van a generar una situación graciosa, una situación cómica, ¿ok? Una situación jocosa, como dicen. A ver, ¿cómo vieron? Son 10 preguntitas que ya contestamos, que son la base de lo que vamos a estar viendo durante las siguientes clases. El día de mañana, o sea, ahorita que terminemos esta clase, les voy a enviar a todos, en el grupo de WhatsApp lo voy a enviar. Así que cuando vean la clase, los demás de clase grabada, van a entender por qué lo estoy enviando. Les voy a enviar una especie como de diagnóstico de algunas cuestiones sobre análisis literario, conteo de sílabas, rimas, acento rítmico, que quiero que ustedes contesten de manera detenida y que me lo vayan enviando a mi WhatsApp personal. ¿Ok? El día de mañana, en el transcurso del día, yo voy a estar checando esos ejercicios. ¿Ok? Y ¿Cómo? dependiendo de lo que yo pueda ver. Entendí, Mande, no entendí. No entendí. ¿Cómo va a ser? les voy a mandar ahorita en el WhatsApp un documento que se llama ejercicios. A ver, ahí te lo voy a poner acá. Así se llama. Repaso análisis literario. Ya se los envié. Van a contestarlo ustedes y con base a lo que yo vea de los que me manden, eso es lo que vamos a reforzar en la clase de mañana. ¿Ok? Y a partir del lunes y martes vamos a ver la literatura hebrea. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de David. Vamos a hablar de Moisés, del Pentateuco, Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si tienen algún familiar ahí religioso, pregúntenle todo lo que sepa para que se luzcan el día lunes que vamos a hablar del tema, lunes y martes. Vayan a misa el fin de semana para que escuchen. Tarea Entonces, de la semana, estudiar la tarea, Biblia. estudiar la Biblia, lean la Biblia, la que tengan allá. Es un poco extenso el tema. Les voy a tratar de resumir y contarles los temas más importantes para que no se aburran tanto. Pero el ejercicio para hoy, de hoy para mañana, va a ser este que ya les mandé. En el Classroom les voy a mandar los módulos 2 y 3 sobre la literatura hebrea de acuerdo al libro que estamos analizando, por si quieren consultarlo también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nada, profe. Nada, ¿todo bien? Por el momento no tengo nada. Todo excelente, profe. Correcto, muy bien. De todas maneras, estoy disponible en cualquier momento que ustedes deseen, mándenme un mensajito, un audio, lo que sea, si se les ocurre alguna duda en algún momento que tengan. A lo mejor están cenando y, ay, se me acordó esto que no le pregunté al maestro. Y ya me lo escriben y yo se los contesto. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces les dejo. Tenemos aquí 20 minutitos para que intenten contestar lo que ya les mandé ahorita en el link, en el WhatsApp, en el grupo. Y voy a estar por aquí por cualquier duda que tengan. ¿Sale, vale? Nos vemos entonces mañana a la misma hora. Claro, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Vamos. luego. Saludos. Gracias.